de esta serie que vamos a estar llevando a cabo durante algunas semanas sobre lo que son los principios de la vida cristiana. La semana anterior hablábamos acerca del impacto que nuestras vidas debe de causar alrededor de nosotros, con la gente que está cercana, con la gente que queremos sobre todo, y que este impacto estará directamente relacionado con lo que es nuestra relación personal con Dios. Mientras más cercanos seamos nosotros al Señor, más impactante será nuestra vida para con los demás. Y eso es lo que tratamos de buscar. Por eso también mención acerca del primer amor que hablábamos y que escuchábamos ahora en este coro. Es importantísimo para nosotros y Dios en su palabra también lo menciona y en algún momento tiene un reclamo para una de sus iglesias y lo único que le dice a esta iglesia de Éfeso, eh, que lo único que le puede reclamar, que dice en Apocalipsis 2, el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso es parte de lo que nosotros debemos de encontrar nuevamente, ese fuego que aviva nuestro corazón y que nos anima a hacer grandes cosas para el Señor y que no puede ser mejor comparada con ese primer amor cuando todo lo queremos hacer, saber, conocer, acercarnos y todo lo que nos mueve para que estemos cada día mucho más íntimamente relacionados con el Señor. Hoy vamos a ver el segundo principio que es muy importante también en nuestra vida, puesto que nos deja muchísima tranquilidad para cuando lo podemos nosotros llevar a cabo. Siempre buscamos una certeza, una seguridad en nuestras vidas. Tanto es así que las compañías de seguros se han hecho gigantescas justamente por esta necesidad que tenemos de poder garantizar cierta tranquilidad y estabilidad en las vidas de las personas en todos los sentidos. Seguros de cuestiones médicas, seguros para las propiedades, seguros incluso por la propiedad intelectual y muchas otras cosas que se han inventado para que nosotros podamos estar muy ciertos de tener esa estabilidad y esa garantía a lo largo de nuestra vida, de que las cosas no se pierdan. Y hoy vamos a ver algo muy apegado a este concepto, pero trascendente porque viene de parte de Dios. Vamos a leer, por favor, en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, y vamos a ubicarnos solamente en el verso 5, por favor, para que de aquí podamos extraer el precepto de este segundo principio de la vida cristiana. Éxodo, capítulo 19, el verso 5 dice así: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El Señor estaba dando indicaciones ahí al pueblo de Israel en el monte Sinaí, después de muchas cosas que sabemos que se dieron a través de este pueblo. Pero les estaba dando una instrucción que va muy ligada a lo que sería un gran consejo y que en medio de todo esto tiene una promesa muy, muy grande. El principio sería algo como esto: obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Simplemente, no hagamos ninguna otra cuestión más que esa. Creamos en la palabra de Dios, acerquémonos a Él, seamos obedientes a lo que Él nos indica, lo que Él nos pide, lo que Él nos muestra, nos enseña, y dejemos que las consecuencias, sean cuales sean, buenas o malas, estén en las manos de Dios. Eso sería algo maravilloso. Es importante que en el concepto de Dios le dice claramente a su pueblo, y nosotros también ya somos coherederos con él, dice: vosotros seréis mi especial tesoro. Imaginémonos nada más de qué manera Dios nos considera, que dentro de todas las riquezas que Él tiene, porque todo lo que hay en la tierra es de Él, todo lo que hay en este universo, Él lo formó, es suyo. Nosotros somos su especial tesoro. En este sentido, para cualquiera, creo que hemos tenido en algún momento nuestros pequeños tesoros y los cuidamos grandemente. Los ponemos en un lugar especial, los guardamos incluso en algunos casos con seguridad para que no se vaya a perder. Los estamos en otros casos también poniendo en un lugar o en un sitio muy específico de nuestra casa para que tengan la
iluminación, para que todo el mundo los pueda admirar, para que la gente se pueda dar cuenta de lo valioso que es para nosotros. De esa misma manera, el Señor se refiere a cada uno de los que son sus hijos, de nosotros claramente, y nos menciona que somos su muy especial tesoro. Imaginemos nada más en qué sentido nosotros estamos catalogados para con Dios. Y si pudiéramos encontrar o visualizar ese gran valor que tenemos para con el Señor, ¿por qué de repente se nos hace tan difícil el ser obedientes? ¿Por qué la obediencia puede resultar tan difícil en nuestra vida? Y yo creo que si lo reflexionamos pronto o profundamente, el resultado va a ser muy similar. Pensamos que cuando nosotros obedecemos, vamos a perder más de lo que ganaríamos si fuéramos desobedientes. Ponemos en la balanza cómo están las cosas de Dios y si le obedezco, híjole, yo creo que me estoy perdiendo de un tiempo de disfrutar, me pierdo del tiempo de los amigos, me pierdo del tiempo de los placeres y de las delicias y eso probablemente nuestra mente y sobre todo nuestra alma pueda tener un peso muy fuerte y por eso de alguna manera nos convertimos en desobedientes. Pensamos que la obediencia nos quita más que lo que nos pueda dar. Y ahí empezamos a tener nuestro andar en nosotros mismos. Otra sería el que podríamos perder nuestra individualidad al no poder hacer lo que queremos nosotros. Porque la obediencia significa ponernos en manos de alguien más para que Él sea el que dictamine la manera de cómo debemos de ir caminando, de cómo debe de ser nuestra vida y la forma en la que nosotros debemos de estar dando nuestros pasos. Y esto nos resta justamente ese sentido de individualidad. Entonces, no lo queremos porque somos nosotros, es el yo. ¿Cómo me voy a hacer pequeñito, no? El Señor me dio entendimiento, me dio capacidad, me dio talentos. ¿Y para qué los tengo que usar si no es a través de lo que yo creo que son las cosas y el camino que deberíamos de tener? Esa sería la postura regular. Y repito, podríamos hacerlo en un pensamiento muy rápido y el resultado sería el mismo que si lo hiciéramos en un análisis muy detallado y profundo de nuestra actitud. Siempre el resultado es exactamente igual. Lo hacemos porque creemos que salimos perdiendo cuando somos obedientes. La realidad es que cuando Dios nos manda obedecer, Él nos da principios de cómo vivir la vida. Y esto sería para nosotros un aliciente. No son imposiciones, no es una tiranía la que se encuentra ahí, sino son principios a través de los cuales el Señor sabe que vamos a tener grandes ventajas y en medio de esto tenemos promesas y también tenemos bendiciones. El Señor no nos da las cosas solamente por dárnoslas, siempre tiene un motivo y un motivo muy trascendente. Su amor es para con nosotros inmenso. Y si nos valoramos como su gran tesoro, pues evidentemente sabremos que lo que Él nos pide o la instrucción que Él nos pueda llegar a dar será siempre con principios de cómo vivir y poder alcanzar sus promesas y es tener una vida llena de bendiciones. Pero también nos pone algo muy importante alrededor de nuestro ser en todos los sentidos, tanto para nuestro espíritu, para nuestra alma, incluso para nuestro cuerpo. El Señor nos provee de una gran armadura, una armadura que nos protege del mal. Porque cuando nosotros estamos apegados a la palabra de Dios, cuando nosotros tomamos en cuenta su consejo y sus principios, estamos fortificados, así como algunas ciudades que conocemos, la más cercana por aquí sería Campeche o Bacalar. Bacalar también tiene una muralla y un fuerte. De esa misma manera el Señor va construyendo alrededor de nosotros algo que nos da una gran protección en todos los sentidos. Pero esta protección no va a ser efectiva, evidentemente, si nosotros dejamos las puertas abiertas de esa fortaleza. Van a entrar y salir situaciones en nuestra vida que no son las más aconsejables y hay una manera en la cual pues dejamos abierta la posibilidad para que lo que venga a nuestra vida sea totalmente adverso y que nos traiga más tribulación que lo que nosotros podríamos disfrutar.
Tenemos en la palabra de Dios muchos ejemplos en cuanto a la manera de cómo debemos de ir viviendo nuestra vida. Y tenemos también muchísimas indicaciones sobre esos hombres que fueron entregados a la palabra de Dios y algunos que fueron distraídos de la palabra de Dios. Yo quisiera muy rápidamente hacer un recorrido sobre la vida de dos hombres de Dios. Los dos empiezan con J, que es también mi nombre, mi inicial. Uno de ellos es Jonás. Jonás, todos conocen la vida de él, este hombre que lo más relevante que conocemos de él es que estuvo en la barriga de un gran pez durante 3 días y 3 noches. Pero la realidad es que cuando analizamos un poquito la vida de él, encontramos que Jonás quiso vivir la vida como él quería, no con la obediencia a Dios. Cuando recibió una instrucción específica de hacer algo en el que Dios le pedía que fuera a simplemente advertirle a un pueblo que iba a ser destruido si no se arrepentían, Jonás tomó por sí sus decisiones y en lugar de irse hacia Nínive se fue totalmente hacia el extremo contrario. Él se quería alejar, él decidió desobedecer a Dios y él tuvo que vivir las consecuencias de esa desobediencia, porque al final Dios lo trajo de vuelta a cumplir la instrucción a través de un camino muy largo, una ruta tremendamente larga y sobre todo con consecuencias que le alcanzaron a él y que le alcanzaron a los suyos. ¿Por qué? Porque Jonás, en el momento que se va al puerto, se embarca y se va hacia el otro lado de donde Dios le pidió. Hubo una tormenta y la tormenta fue tan grande que todo el mundo estaba tremendamente asustado, que la orden del capitán o del encargado del navío fue que echaran todas las pertenencias al mar. Recordemos que los barcos en ese tiempo eran totalmente mercantes. No eran barcos no que nos llevaban de paseo, sino que llevabas tus mercancías. Probablemente toda tu vida estaba ahí adentro de ese barco. Y la gente que estaba junto con Jonás perdió todo, porque lo tuvieron que echar al mar. Todo se perdió. Afortunadamente no perdieron su vida, porque en algún momento entró cierta cordura en Jonás y dijo, perdón, yo soy el causante de todo esto, échenme al mar para que yo me muera y ya con eso se terminó el problema. Finalmente Jonás no murió, vivió una experiencia creo que muy desagradable, de estar ahí entre vísceras, pescado podrido y demás en el estómago de un pez, y terminó haciendo lo que Dios le pidió, pero aún así terminó haciéndolo de malas, a su modo, y recibió también consecuencia de todo esto. Pero comparado con él, vemos la vida de otra persona, de José. José, este, uno de los hermanos que nacieron de Jacob y de su relación con Lea y con Raquel, es el patriarca de una de las 12 tribus de Israel. Y en medio de su historia vemos a un jovencito que siempre fue obediente a Dios, a pesar de la adversidad. Le fue mal, los hermanos lo envidiaban, lo odiaban, lo abandonaron en una cisterna, después fueron y lo sacaron, lo vendieron a unos nómadas por ahí, terminó en Egipto siendo esclavo y de todas maneras él seguía siendo fiel y obediente a Dios. Llegó el momento en el que pudo demostrar grandes talentos y el por qué el Señor tenía algo especial para su vida. Pero finalmente nada de esto le ayudó, porque en su momento de la tentación con la mujer de Potifar, él fue firme, no cayó en la tentación y fue llevado a la cárcel. Y en la cárcel hizo grandes cosas, pero no fue sacado de la cárcel inmediatamente. Fue hasta tiempo después en el que en algún momento específico, y pues de ahí el nombre con el que le conocemos, José el soñador o José el intérprete de sueños, que Faraón lo saca de esa cárcel y lo convierte en su gobernador, sobre todo lo que había en ese imperio con los egipcios, podía mandar directamente José siendo un extranjero. Y él alcanzó este bienestar y sobre todo estas grandes bendiciones y promesas para la gente cercana, porque su familia pudo escapar de la hambruna que se dio en esos tiempos a través de José y de José por su obediencia. En este sentido, cuando tenemos estos dos ejemplos, lo único que nos queda pues es
tratar de reflexionar en ellos y saber qué es lo que pasa y de qué manera Dios nos está siempre dando una instrucción, pero sobre todo nos está dando y en este caso entregando referencias y ejemplos de vida de muchas personas para que nosotros podamos reflejarnos en ellos y encontrar cuál es la instrucción que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en esa reflexión de la vida de estas dos personas, caben algunas preguntas. ¿Podrías recordar la última vez que tuviste una tentación de hacer lo contrario a la voluntad de Dios? Es una pregunta que tiene obviamente una respuesta para muchos inmediata. Para otros hay que rascarle un poco más. Para otros más dirán, no, yo no tengo problemas, yo siempre obedezco a Dios, así que nunca he tenido nada. No pasa absolutamente nada en mi vida que esté alejado de lo que Dios ha puesto. Pero cuando nos vamos un poquito hacia este ejercicio personal en el que debemos de ser honestos y transparentes, encontramos que sí, por lo menos en alguna ocasión tuvimos algo similar a esto, el encontrarnos en una tentación contraria a lo que Dios dice. Y para algunos de nosotros, espero que para la mayoría, se encuentra de inmediato una lucha en nuestro corazón porque sabemos la verdad, conocemos lo que Dios nos pide que hagamos, pero por el otro lado está nuestra carne que nos invita a ir hacia otro lugar. Hay una lucha que se siente ahí. El deseo de Dios es que esa lucha sea ganada pronto, porque seas obediente a Él y porque tengas fortaleza en el espíritu y puedas desechar la tentación. Para muchos de nosotros esa no es una realidad, nuestra realidad es completamente distinta. Hacemos lo contrario. Tendríamos que ser, repito, muy congruentes con nosotros mismos y de alguna manera contestarnos también algunas otras preguntas, ¿no? Porque cuando llega esa lucha, lo primero que nos preguntamos es, ¿tendré que pagar un precio más alto por dejarme llevar por la obediencia a Dios o el precio que pago va a ser menor en comparación a la retribución de satisfacción que voy a tener en este momento, en mis 30 minutos de placer, lleve en cualquier ámbito en el que ustedes quieran tenerlo, comprando algo indebido, teniendo una relación ilícita, haciendo cosas que Dios no nos pide y que ponemos en la balanza y decimos, bueno, las consecuencias de la desobediencia a Dios pues probablemente van a ser menores que el placer o la gratificación que voy a lograr tener por desobedecerle. Eso sería alguna de las preguntas. Ahí estaríamos tal vez reflejándonos en ese Jonás donde a Jonás le dijeron, tienes que ir a Nínive, y él dijo, no, no voy. Él tenía sus motivos personales, sí, justificables, no. Finalmente, Dios le pidió que hiciera algo, probablemente incluso de su propia naturaleza, porque tenía algo en contra de los pobladores de Nínive. Jonás específicamente tenía algo arraigado en contra de ellos, y Dios le pide que vaya justamente a advertirles a los que tanto odia a que se arrepientan. Y evidentemente Jonás lo que menos quiere hacer es irle a arrepentir, que bueno que se acaben con ellos de inmediato, porque así mi dolor que siento tan profundo seguramente va a estar curado, porque logré destruir a quien tanto daño me estaba haciendo. Pero la realidad es que, conocemos la historia, para Dios era totalmente distinto. Conocemos también algo más en este sentido de lo que en nuestro momento podemos experimentar en nuestro corazón. Y podríamos experimentar la felicidad cometiendo el pecado en vez de obedecer a Dios? Esa sería otra de las preguntas. Y muchos dirían, híjole, la felicidad, ¿qué tan grande es en este momento contra lo que sería la eternidad? ¿Qué tanto puedo yo comparar? Y volvemos al ejemplo de estos 30 minutos de placer por a lo mejor semanas de dolor, a lo mejor con alejamiento total, destrucción de incluso podrían ser mis planes futuros se van a ir al traste por simplemente dejarme llevar por ese momento en el que entramos en esta tormenta en nuestro corazón para poder decidir qué hacer. La obediencia es un camino, la desobediencia es otro. Los dos ofrecen frutos. ¿Cuál de los dos es más importante? Y cuando tenemos nosotros en nuestro corazón cosas que no nos ayudan,
pues evidentemente nuestra primera reacción o nuestra decisión inicial será seguramente la de Jonás. Nos vamos tras lo que nosotros queremos, porque creemos que es mejor, sin importar las consecuencias que vayamos a vivir. Ahora bien, la realidad en nuestras vidas. Hay varias situaciones que se presentan y que creo que todos y cada uno de nosotros hemos experimentado. Y si no, las vamos a experimentar. Y por eso es la advertencia de Dios y la petición para ser obedientes. Cuando elegimos obedecer a Dios, evidentemente estamos escogiendo, estamos decidiendo por el camino de la sabiduría. Y en este sentido también tenemos que echar mano de que sus promesas sobrepasan por mucho las posibles satisfacciones o la posible felicidad temporal que la desobediencia nos va a dar. Jeremías 29, 11 al 13, nos va a recordar algo sobre este tema. Lo hemos estado repitiendo en otras ocasiones y son de esos pasajes o versículos que todos y cada uno de nosotros deberíamos de tener grabado en nuestro corazón, deberíamos de estar muy ciertos de lo que es esta promesa del Señor. Jeremías capítulo 29, 11 al 13, y dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tenemos aquí una promesa que va también con una gran condición. El Señor sabe los pensamientos que Él tiene de nosotros, además de que conoce nuestros pensamientos, por supuesto. Y esos pensamientos nos los declara claramente aquí muy efusivamente. Son pensamientos de paz y no de mal. Adicionado a esto, para darnos el fin que nosotros buscamos. El Señor quiere satisfacer lo que son también nuestros gustos. Pero ¿qué tenemos que hacer con Él? Buscarle, entregarle y creerle, pero sobre todo serle obediente. Y en ese momento esa promesa va a tener efecto en nuestras vidas. Así que cuando nos sentamos ahí de repente tentados a hacer lo que nosotros se nos da la gana, recordemos que los pensamientos de Dios son mucho mayores que nuestros pensamientos y que sus deseos son muy buenos para nosotros. Leíamos en el Éxodo, perdón, somos su especial tesoro. ¿Por qué entonces actuar de una manera distinta? ¿Y por qué siempre estar tentando hacia las cosas que no convienen? A medida que creemos en Dios y que vamos creciendo en ese camino, la obediencia se convierte de una pequeña senda, de algo muy estrecho que apenas alcanzamos a distinguir, en una gran avenida, en algunas veces en una supercarretera perfectamente bien señalizada y que nos permite conocerle cada día mejor, más ampliamente y más estrechamente a Dios. Cuando nosotros somos obedientes a Él, no tenemos que estar de repente como los ciegos y este bastoncito que van llevando poco a poco, van tratando de ir averiguando cómo es el camino. Y muchas ocasiones, cuando nosotros estamos alejados del Señor, cuando nuestra relación no es estrecha con Él, nos encontramos en una situación muy similar. Se nos hace complicado encontrar la línea por la cual Él nos pide que llevemos nuestra vida y que vayamos viviéndola. Pero cuando empezamos a poner práctica y nos esforzamos porque estos principios que Dios nos pide se vayan arraigados en nuestra vida, empezamos a conocer cada día mejor cuáles son estos deseos, cuáles son estos propósitos, pero sobre todo cuál es la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y repito, se convierte o se transforma de un pequeño sendero en una amplia avenida a través de la cual le podemos conocer mejor. Cuando le obedecemos, nos acercamos más a Él y Él permite todavía que nos acerquemos más. Funciona de una manera en la cual nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Es totalmente voluntario. Dios quiere que nosotros estemos a su lado y Él lo permite, pero quien debe de tomar los pasos hacia adelante somos cada uno de nosotros.
No podemos pretender tener una relación estrecha con Dios, estar tan cercanos que pudiéramos escuchar el latido de su corazón, si nosotros estamos siendo desobedientes y queremos ir por nuestro camino. Simplemente Dios sigue firme en su lugar y nosotros nos vamos distrayendo y nos vamos alejando. De la otra manera, cuando somos obedientes, Dios nos va dando cada vez más certeza, cada vez una vida mucho más plena y nos damos cuenta de que Él mismo está permitiendo esa cercanía. Es el tema que veíamos con José. José pasó por muchas adversidades, por situaciones que para nosotros serían probablemente ya intransitables. Una más, Señor, y ya no puedo con ella, o sea, ya te pasaste, ¿no? Y José no, José seguía firme, firme, firme siempre, y el Señor cada vez le permitía una relación más estrecha, cada vez le daba mucho más eficiencia en sus dones, en sus talentos, pero sobre todo cada vez le confirmaba más cuál era la finalidad, perdón, por la cual él le había permitido seguir adelante con su vida a pesar de tantas pruebas. Vemos entonces que cuando nosotros nos acercamos a Dios, a medida que vamos caminando cada vez más cercano a Él, más estrechamente ligados a Él, Él nos enseña con mucho más facilidad y sobre todo se arraiga más fácilmente en nuestro corazón todos los que son sus preceptos y evidentemente podemos experimentar su gran amor. Eso es lo que Dios nos da. También podemos encontrar que hay cosas que nos llevan hacia un lado totalmente distinto. Lucas 15, 11 a 13. Lucas capítulo 15, versos 11 al 13. Una historia también muy conocida. Se han hecho novelas, películas, obras de teatro y muchos comentarios acerca del famoso hijo pródigo. Pero vamos a entender el por qué de alguna manera también nosotros al desobedecer hacemos las cosas al revés y tenemos consecuencias graves. Lucas capítulo 15, versos 11 al 13 y dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Cuántas ocasiones nosotros no hacemos esto? El hecho de ser desobedientes y con esto mandarle un mensaje muy claro a Dios, así como el hijo menor a su padre. ¿Qué le dijo? Simplemente, tú no conoces mi vida, no sabes cuáles son mis necesidades, mucho menos sabes lo que debo de disfrutar, pasar y en qué debo de gastar o invertir lo que tú me tienes que dar. Y le decimos a Dios, tú no sabes quién soy yo, ni qué es lo que necesito, ni cómo lo tengo que hacer, y por eso lo tengo que hacer a mi manera, porque la manera que tú quieres es totalmente errada. ¿Qué pasó con este joven? Simplemente sí, Dios le permitió hacer las cosas a su modo y terminó empobrecido, alejado, disminuido en su propia estima, tanto que tuvo que llegar el momento en el que pidió trabajo para limpiar los atos de los cerdos, las porquerizas, y terminó comiendo comida de cerdos para ellos. En ese grado, nosotros también de repente nos encontramos junto con nuestra propia vida en una situación muy similar al Señor porque le decimos, tú no conoces mi vida, no sabes por dónde le debo de andar, y así que yo voy a tomar las decisiones, porque lo que tú me dices no es congruente, ni es lo mejor para mí. Dios nos manda a obedecer y nosotros estamos muy ligados a llevar la vida como nosotros lo queremos. No ponemos la expectativa en los ojos de Dios, ni vemos a través de la óptica del Señor, sino lo vemos a través de nosotros mismos, como lo hizo este joven. Y eso nos ocasiona, evidentemente, a llevar una vida con consecuencias muy graves. No creemos que Dios, cuando nos manda a obedecer, es muy lejano al sentido de ser un tirano.
no es alguien controlador, no es alguien manipulador, no es alguien que te quiere llevar forzosamente a algo por su propia conveniencia. No, Dios es amoroso y conoce perfectamente tu vida, conoce perfectamente tus capacidades, pero también conoce perfectamente las consecuencias de los actos que vayas a llevar. Y Él sabe que si te dejas seguir por el camino que tú quieres, evidentemente te vas a desviar. Es un hecho. Somos así. Él nos hizo, nos conoce completamente. Y Dios pone en nosotros eh, estas situaciones de una guía clara que debemos de obedecer, porque conoce las terribles consecuencias que vamos a tener al tomar nosotros nuestro propio camino. Como el hijo pródigo fue ser empobrecido, minimizado, hasta el grado que su autoestima quedó abajo de la calidad de un cerdo. Finalmente entró la cordura en él, regresó a su padre y su padre le recibió. Y de la misma manera, Dios no nos va a desechar, porque cuando nosotros le entregamos nuestro corazón, nuestra vida, Él nos abre la puerta, nos entrega su espíritu y nos da el sello de garantía para vida plena y vida por todo el tiempo hacia adelante. La eternidad es para nosotros junto con Él. Pero cuando nosotros desviamos el camino, Él tristemente y entristecido seguramente, nos permite que tomemos decisiones y nos deja pasar por cualquier tipo de consecuencias acerca de lo que fueron nuestras decisiones. Pero repito, si le fuéramos obedientes, Él conoce la película completa. Él sabe qué va a suceder si tomamos nuestra vida a la izquierda o hacia la derecha y siempre nos va a guiar para que lo tomemos hacia donde mejores situaciones vayan a venir para nuestra vida, no importando realmente qué tan adornada esté la carretera o no. Como les hemos dicho, el camino hacia Las Vegas, la ciudad del pecado, está perfectamente señalizado y es el más atractivo que existe. Hay letreros luminosos por todas partes y nos hace ir ahí. Probablemente el camino de Dios no sea tan atractivo, pero lo que sí les podemos garantizar es que el poco tiempo de disfrute en la carne que vamos a poder tener llegando a la ciudad del pecado no se compara en nada de lo que Dios tiene preparado para nosotros y la grandeza que significa poderle obedecer y llevar nuestros pasos por el camino que Él nos manda. Así que no seamos como ese hijo pródigo y no tratemos de decirle a Dios que conocemos mejor nuestra propia vida, que somos más sabios que Él está equivocado y que nos permita vivir como queramos. Por el contrario, hagámosle caso a Dios, creámosle y en ese sentido seamos obedientes, porque tenemos la certeza de que en medio de la obediencia nosotros vamos a tener gran promesa adelante de nuestra propia vida. En este sentido, el enemigo para nosotros tiene un objetivo muy claro. Nos tienta para que nosotros desobedezcamos a Dios. ¿Y cómo nos tienta? Pues evidentemente nos dice que las cosas como Dios las pide no son realmente las mejores. Nos dice que Dios es envidioso, que no nos quiere dar todo lo que tiene, que Él se reserva lo mejor para Él mismo y que en ese sentido estaríamos nosotros liberados para poder tocar lo que Dios no nos quiere dar, porque es muy satisfactorio. Vamos a leer nuevamente una historia eh, al principio de los tiempos en este mundo. En el Génesis, en el capítulo 3, versos 1 al 5, para que podamos encontrar cómo desde el principio, aún en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva tenían una relación personal con Dios, cuando vivían en el paraíso, cuando no les hacía falta nada, cuando ellos estaban siendo señores de todo lo que Dios les había dado, como el enemigo llega y susurra al oído algo que nos llega al corazón y que muchas veces esa tentación nos hace desobedecer a Dios. Génesis 3, versos 1 al 5, y dice así, todos juntos, por favor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente los engañó con una verdad. Les dijo claramente, no vas a morir. Físicamente no vas a morir. Vas a morir espiritualmente. Y la otra verdad es que les dijo, vas a conocer el bien y el mal. Y fueron abiertos sus ojos y conocieron el bien y el mal. No les dijo una mentira. Simplemente los tentó a desobedecer a Dios. Y eso fue lo que los separó completamente y por lo que este mundo es hoy un mundo caído. Un simple susurro de alguien inteligente, veraz, sagaz y que sabe por qué lado tocar nuestras debilidades. Algunos nos toca por, no sé, las soberbias, querer sentirnos más grandes, más sabios, más fuertes. A otros nos toca por los placeres, porque nos gusta disfrutar de lo que la vida nos da. Y en ese sentido también por ahí te va susurrando. Y en medio de esto, lo único que podemos encontrar es que ese engaño nos aleja de la obediencia a Dios. Y sabemos que la desobediencia tiene consecuencias graves en nuestra vida. El engaño, desde luego, es que nosotros podemos disfrutar más desobedeciendo a Dios. Y eso, pues en el mundo, aquí, en este mundo caído, podría ser una realidad. Porque sí, evidentemente el que yo ponga en la balanza, que dedique 2 o 3 horas al estudio de la palabra, pues a lo mejor me quita la oportunidad de dedicar 2 o 3 horas a la diversión, a compartir con mis amigos, a estar en la fiesta, a irme a la playa, al cine, cualquier tipo de cosas. Y si lo ponemos desde esa perspectiva, regularmente la carne gana. Y te dice, pues sí, tienes razón, no inviertas el tiempo de esa relación con Dios, porque no te va a traer nada ahorita, nada que te satisfaga grandemente. Por el contrario, simplemente te está poniendo órdenes, te está de alguna manera siempre echando en cara lo que está mal hecho y en lugar de vivificarte, lo único que hace siempre es estarte aporreando. Y la realidad está muy lejana de todo esto. La desobediencia siempre tiene una repercusión terrible en nuestra vida. Y lo vemos a través de muchas personas, incluso grandes hombres de Dios. Lo vemos a Abraham con su desobediencia a Dios. ¿En qué fue desobediente a Dios? Bueno, Dios le dijo, sé paciente, espera, hay una promesa en ti acerca de serás padre de multitudes, en ti va a haber gran descendencia. Y él fue desobediente y cuando le llevaron a la criada de su mujer, pues simplemente dijo, a lo mejor este es el camino, entonces tuvo relaciones con esta sierva, de quien nació un hijo, y lamentablemente viene la tribu de Ismael, los ismaelitas, una piedra en el zapato en toda la vida para el pueblo del Señor, para el pueblo de Israel. Cuando hacemos esas cosas, pues evidentemente tenemos en nuestra vida repercusiones tremendas cuando somos desobedientes. David, David, el gran rey, alguien al que Dios lo mandó ungir a través de su profeta Samuel y que le hizo engrandecerse tremendamente como gran rey, poderoso, sabio, un líder gigantesco, alguien a quien todo el mundo le seguía y le rendía tributo, pero que en algún momento fue desobediente a Dios y en lugar de irse, como Dios se lo había pedido, a la guerra para seguir conquistando los pueblos alrededor, él tomó la decisión de quedarse tranquilamente, permitiendo que en su vida entrara algo por sus ojos. Y entró la belleza de una mujer, de Betsabé. Y en ese momento fue tan tremenda la situación que se suscitó, porque trajo maldición sobre maldición sobre maldición a su familia directamente. A David no. David murió como Dios se lo había prometido. También le prometió que iba a tener un hijo que iba a hacer el templo, iba a ser el constructor del gran templo, perdón, para Jehová. Pero en medio de su vida tuvo grandes maldiciones. Un hijo lo trató de matar, el hijo tuvo estas relaciones con la hermana y bueno, fue un desastre lo que se vivió ahí, todo por la debilidad en su momento de David.
Y en ese momento en el que David hizo de las suyas, la semana pasada leíamos un salmo y me gustaría que lo leyéramos hoy nuevamente para recordar simplemente el sentimiento que se provocó en la vida de este gran rey poderoso por simplemente haber desobedecido a Dios. Salmos 69, versos 1 al 3. Salmos 69, versos 1 al 3, y dice así: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Imagínense nada más, como les decía la semana pasada, ese salmo fue escrito no en los momentos más terribles de David como el fugitivo de Saúl, quien quería matarlo. No fue dentro de estas cuevas donde estaba en medio de la soledad, en medio del frío, de la oscuridad. No, fue en su gran palacio, en su gran opulencia, cuando él se sentía completamente sucio y desvalido. ¿Por qué? Por haber tocado lo que no era de él, por haber desobedecido a Dios. Y se sentía así, que estaba hundiéndose en el cieno y que no podía hacer pie. Sansón con la gran Dalila, es una historia larga, pero vemos a un hombre de Dios poderoso también que siempre fue bendecido por el Señor, pero que en su momento él decidió hacer lo que se le daba la gana, y dentro de esas grandes decisiones está irse a meter con una mujer de los filisteos, nada más y nada menos con el pueblo enemigo. Allá llevó a sus padres para ir a buscar una mujer y esa mujer terminó siendo su perdición por completo. El señor Sansón perdió no tan solo su cabellera, sino su dignidad, perdió su enfoque, perdió el camino que Dios quería para él, y lamentablemente su vida terminó destruyendo a los filisteos, pero suicidándose en un momento de locura. Fue lo único que logró hacer. ¿Y todo por qué? Por desobedecer a Dios. Ese es el camino en el que nosotros podríamos caer cuando nosotros decidimos seguir por la senda que nos marca nuestra carne y no obedeciendo a Dios. Sentimientos de culpa, de vergüenza, de inutilidad, son los que podemos leer aquí con este pequeño pasaje de David. Incluso más adelante les dice: Señor, por favor, no le tomes en cuenta lo mío para el pueblo, no vaya a ser que todos se pierdan por mis transgresiones. A ese grado de vergüenza estaba David ensimismado, la culpa y la inutilidad le llegaba. Las vidas fueron destrozadas, la vida de su hijo, la vida de una de sus hijas, los matrimonios fueron destruidos, evidentemente, y fueron creadas amargas disputas entre los hermanos. Yo no sé si esto haya sido solamente la historia para David, o sea, la historia para tu hogar, porque yo creo que conocemos personas que así están viviendo la vida y que lamentablemente están ansiosos de encontrar un camino por donde salir de esa angustia, pero no regresan a buscar el origen de lo que ha venido a desencadenar todo esto en sus vidas, que es la desobediencia. Es algo increíble, pero en el momento que nosotros pecamos, en el que nosotros le desobedecemos a Dios, evidentemente lo primero que sucede es que interrumpimos nuestra comunión con Él. No quiere decir que Dios nos deje, repito, eso está completamente fuera de cualquier duda, pero en el momento que nosotros hacemos algo en contra de Él, nuestra comunión queda completamente interrumpida, nos alejamos de las bendiciones y todavía el efecto llega a ser más agresivo, porque creemos seguir a Dios, pero como no llegan las bendiciones, cada vez nos alejamos más de Él porque ya no le creemos, cada vez le creemos menos, menos bendiciones, más lejos, menos bendiciones, y el camino que nos lleva es simplemente a la oscuridad y al alejamiento total. Nos debilitamos espiritualmente y eso es un hecho muy claro. En la medida que nosotros vamos desobedeciendo, cada vez queremos estar menos en la palabra del Señor.
cada vez queremos estar menos en la convivencia con los hermanos, cada vez queremos estar menos en las congregaciones porque no nos sentimos a gusto. Esa convivencia, esa estrechez, se rompe a tal grado que va a debilitar nuestra vida espiritual y esto nos va a permitir todavía abrirle mucho más grande la puerta al enemigo para que nos siga tentando. Y una cuestión que sería triste y ya en un grado muy grave, llegaremos el momento en que nuestra ceguera, sea tan grande que no vamos a poder distinguir entre el bien y el mal. Eso sería algo verdaderamente triste en la vida de las personas. Pero conozco algunos que hoy día no pueden distinguir qué está bien de lo que está mal. Lo mezclan, las cosas buenas con las malas, lo santo con lo inmundo, le ponen el nombre de santo a lo que no es y que van tomando las decisiones en su vida de una manera totalmente radical y apegada solamente a sus deseos, a sus metas, a sus grandes anhelos en este mundo. Y eso sería realmente muy, muy triste. Ahí caemos cada vez más en las garras del pecado y una verdad que no puede moverse en ningún lugar. Nosotros, nosotros mismos, cada uno, yo, Jorge, no soy capaz, ni aun con todas mis fuerzas, todo mi talento y toda mi habilidad, de escapar del pecado. No soy yo. Y si no encuentro el camino para seguir a Dios, lamentablemente me voy a quedar ahí, atrapado, atrapado y cada vez más frío, cada vez más apagado y cada vez con menos posibilidad, porque el alejamiento se va a convertir en amargura y amargura que va simplemente a culpar a Dios por el mal que estoy viviendo. Recordemos también ahí mismo esa escena después de que la serpiente va y le susurra a Eva qué es lo que debe de hacer, que cuando Dios llama a Adán y a Eva, cuando él está paseando en el huerto del Edén y no los ve, sabe perfectamente que están haciendo algo indebido y le llama, Adán, ¿en dónde estás? Y pues Adán estaba ya escondido porque ya se sentía pena, ya sentía vergüenza, porque había transgredido, pero no tan solo eso, sino que se había dado cuenta de su desnudez, se había dado cuenta de lo imperfecto que es la carne. Y en medio de ese sentimiento, el Señor les dice, pues sí, me desobedeciste. Seguramente eso es lo que sucedió. Y esa parte en la que nos vemos nosotros separados completamente del Señor y atrapados en el pecado, es lo que nos da a nosotros la razón más clara para entender que solos no vamos a ser capaces de salir de ese fango, de ese cieno profundo en el que no sentimos pie, no vamos a poder salir nunca, si no es a través de la ayuda de Dios. Pero bueno, vienen las buenas noticias acerca de todo esto. Hoy, como siempre, es un trabajo de reflexión, un análisis de la realidad, pero también el conocer que hay grandes noticias que Dios tiene para con nosotros. Y esto sería a lo mejor una serie de recomendaciones de parte de Dios para que podamos regresar a la obediencia con la certeza de que ese es el camino que nos va a llevar no solo a tener una vida eterna con Dios, sino a poder llevar esta vida, este camino del día a día cada vez más cercano. ¿Ok? Entonces, recomendaciones de parte de Dios. Salmo 37, del 1 al 6. Salmos 37, 1 a 6. Y dice así, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te presentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Lo único que dice es confía en Dios,
No te dejes llevar por el atractivo del mundo, no envidies a los que hacen riquezas por medio de la iniquidad, no seas de vista tan corta, simplemente confía en el Señor, pon las cosas en sus manos, Él hará, confía en Él directamente y al final tu justicia será exhibida. No importa cuánto tiempo tarde, al final del cuento y de la historia, el que va a ser justificado eres tú. Entonces, tenemos que ir nosotros tras de ese camino. Recordemos también, leíamos al principio, Jeremías, 29:11, los pensamientos de Dios para con nosotros son de paz y no de mal. Y si nosotros creemos en esto, pues entonces deberíamos de confiar completamente sin voltear a ver cosas que estén pasando alrededor, porque simplemente envidiar al mundo no es el camino que Dios nos recomienda. Espera en el Señor la respuesta a tus preocupaciones. Salmos 27, y vamos a leer el primero y el último versículo, el 1 y el 14. Salmos 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y después de poner todo un análisis acerca de el por qué Jesús y Jehová podría ser para nosotros esta roca fuerte, concluye David diciendo esto, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. ¿Por qué somos nosotros de repente tan apresurados en querer recibir las cosas? La promesa de Dios está hecha y Él la va a cumplir. Lo único que tenemos que hacer es simplemente esperar en Él. Espera, no corras, confía en Él, no te sientas atraído por los que hacen el mal, por el contrario, simplemente está seguro que si vas por el camino de Dios y esperas en Él, Él será tu luz, será tu guía, será tu salvación, será todo lo que necesitamos. Medita en su palabra. Josué 1:8. Y dice así, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué gran promesa. Buscamos que todo nuestro camino sea bueno, que lleguen las cosas que nosotros queremos, que el Señor bendiga nuestra vida y demás. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos y meditar en su palabra. Tenemos que leer su palabra, tenemos que pedirle al Señor en oración que hable a través de ella y que llene nuestro corazón sobre su sabiduría. A través de ella vamos a conocer la voluntad de Dios. A través de ella también vamos a estar preparados para cuando lleguen las cosas que nos traen incertidumbre a la vida, tengamos la certeza de cómo reaccionar, tengamos la seguridad de entrar o no entrar, tengamos esa facilidad de distinguir inmediatamente lo que conviene de lo que no conviene. Esa es la promesa que Dios nos hace y es la manera en la que debemos de atacar cada uno de nosotros nuestra vida, siempre basados en lo que Dios nos dice y no lo vamos a poder lograr si no nos acercamos a su palabra y meditamos en ella. También sabemos que a través de su palabra vamos a escuchar al Espíritu de Dios, el que está en nuestro corazón. No va a haber una manera más sencilla, y yo diría la única, en la que puedas encontrar la enseñanza clara que Dios tiene para cada uno de nosotros y en especial para tu vida, si no permites que el Espíritu de Dios sea el que te dé la interpretación para tu vida personal acerca de la palabra de Dios. Recuerden que en la palabra hay revelación, pero no va a ser revelada si no escuchamos atentamente al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y eso es también algo de lo que debemos de aprender. Dios nos sigue hablando, así como le habló a Josué directamente en ese momento, así como le habló a Abraham a través de ángeles, así como le habló a José a través de sueños. A nosotros nos habla a través de su palabra. También nos habla a través de la predicación y nos habla a través de la gente que está cercana a Él, gente que ha entregado su vida y que son siempre personas que están dispuestas a poder compartir con nosotros, a darnos una guía, a darnos consejo, pero tenemos la certeza de que Dios aún nos está hablando.
Simplemente hay que ser atentos a su espíritu y saber qué es lo que está él pidiendo para nosotros. El consejo también es que cuando el camino no está muy claro, cuando no ves la luz al final del túnel, cuando no hay esas señales que el Señor te da sobre la certeza de que el camino por el que estás andando es el correcto, lo mejor que puedes hacer es detenerte y volverle a pedir consejo a Dios, porque muchas veces nosotros nos vamos con la finta de que el camino que puso fue Dios, y a pesar de que estamos viendo focos de alarma tremendos que nos llevan a alejarnos, creemos que no, que ese es lo que Dios puso en nuestro corazón, y en ese sentido, pues ya nos estamos distrayendo por completo. Y la situación en la que nosotros tenemos que vivir se va a ir por un camino completamente desviado. Disponte a enfrentar luchas, que sería ya casi la conclusión al estudio. Primera de Corintios 10:13, y dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos pone en prueba, permite las tentaciones, pero nunca va a permitir una más allá de la que nosotros podemos soportar. El hecho es muy claro, la indicación es precisa, no tienes pretexto. Nunca vas a poder decirle al Señor, perdón, la tentación que le permitiste que llegara a mi vida fue mucho más fuerte que yo, porque Dios tiene una promesa y te dice, no voy a permitir una tentación más allá de tus fuerzas. Así que no hay pretexto. Cuando te sientas tentado, sabes perfectamente que hay una promesa en medio de esto. Hace muchos años, cuando a Josué Dios le dijo, entra a poseer la tierra prometida, también le dijo, y vas a tener que luchar con todos los pueblos opositores. No te lo voy a dar tan sencillo. Te tengo que hacer que te esfuerces por las cosas. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender de Él. Porque si nos diera todo el poder, la soberbia sería la que primero prevalecería en nuestra vida. Y diríamos, por mí es que las cosas se dan y no tomaríamos en cuenta a Dios. Y por eso Dios nos permite que haya lucha continua en nuestra vida, para que aprendamos a depender directamente de Él. Finalmente, y para concluir, antes de que me corte el video, finalmente deja las consecuencias a Dios. Juan 16:33, por favor. Juan 16, verso 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Imaginemos nada más quién da la promesa. La promesa la da Dios, la da Jesús directamente. Y nos dice, lo que yo prometo, lo estoy prometiendo por mí mismo. Y nada más y nada menos soy el que venció al mundo. Entonces, ¿qué te preocupa acerca de tu camino hacia adelante? Es cierto que no será fácil. Evidentemente, vamos a ser criticados cuando estemos en obediencia a Dios. Vamos a enfrentar obstáculos y oposición, por supuesto. La gente se encarga siempre de ser un instrumento del enemigo. El diablo actualmente no viene él en persona a susurrarte en el oído. Te susurra a través de personas que se dejan mover por él. Pero algo bien importante, que todo esto, lo que sea que pasa en tu vida cuando eres obediente a Dios, lo único que va a generar es que cada día te acerques más a Él. Cada prueba te va a acercar más al Señor. Y si estamos cerca de Él, ¿qué más puede pasar? Eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos y eso es lo que Dios nos promete al final de nuestras vidas. Pues oremos y esperemos que el Señor nos dé luz en medio de la tiniebla, pero más importante de esto, que el Señor nos convierta en luz en medio de la tiniebla para alcanzar a otros. Señor mi Dios, gracias te damos nuevamente porque tu palabra ha sido predicada, Señor, porque nos has dado, como siempre, una guía clara de cómo debemos de vivir y avanzar en nuestra vida y sobre todo, Señor, la certeza acerca de que siendo obedientes siempre saldremos ganando
A pesar de que nosotros no nos demos cuenta en este momento, siempre será mayor la recompensa de seguirte aquí que seguir al mundo. Yo te pido, Señor, que arraigas estas palabras en los corazones de cada uno de nosotros, que nos permitas ponerlo por obra y que nos convirtamos justamente, Señor, en luz en medio de las tinieblas y que a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, podamos alcanzar a más gentes para ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan buena semana.